Espero hayan tenido oportunidad de un refrigerio, tomar un café y sobre todo de hacer muchas conexiones entre ustedes. La seguridad es uno de los sectores que más retos ha enfrentado en el país, al mismo tiempo que es una de las actividades que aporta importante capital para el desarrollo de la economía. En ese sentido, la ciberseguridad es un concepto que cada vez cobra mayor relevancia en la era digital en todo el mundo. De hecho, los gobiernos, empresas y usuarios invierten grandes presupuestos para la protección de sus datos ante ciberataques. México, a nivel mundial, ocupa el segundo lugar en robo de datos, después de Brasil. Se calcula que más de 22 millones de personas han sufrido delitos cibernéticos cada año, con pérdidas de hasta 5,000 millones de dólares. La seguridad y la ciberseguridad son temas clave que inciden en el progreso del país y forman parte de la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México. Perfecto. ¿Ya? Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos todos. Les presento a nuestros participantes. Este panel de ciberseguridad estará moderado por Daniel Medina, director general de Fincom. Daniel, bienvenido. Lo acompañan Ricardo Castillejo, Category Manager de Mobility en HP México. Leonardo Oropesa, Business Developer en HP México. Correcto. Bienvenido. Gracias. Jimena Mora, directora jurídica de Propiedad Intelectual y Seguridad Digital para América Latina en Microsoft. Bienvenida, Jimena. Ricardo Barriga, director de ventas y canales de distribución de Intel. Bienvenido. Gracias. Patricia Trujillo, la primer mujer que toma justamente la batuta en lo que es ciberseguridad en nuestro país. Patricia, bienvenida. David Taboada, director general de Código Verde. Y finalmente, Marcos Rosales, titular de la Unidad de Investigaciones y Operaciones Tecnológicas de la Procuraduría General de la República. Daniel, estamos contigo. Muchísimas gracias, sobre todo por tener un panel de expertos de lujo para la sesión de ciberseguridad del día de hoy. Y lo más importante es que con los datos que hemos empezado a platicar acerca de ciberseguridad, sabemos que los retos están a la orden del día. De los datos duros que tenemos es que las pérdidas económicas que genera una falta de estrategia de ciberseguridad ascienden a 575,000 millones de dólares cada año. Y solamente para que nos demos una idea, se presentan en la red cerca de 1.5 millones de ataques diarios. Eso es a nivel global. Pero para comenzar con la discusión del día de hoy, hay que entender cómo estamos a nivel país, qué estamos haciendo desde nuestro órgano regulador, como en este caso estamos hablando de la PGR, la Policía Federal, que vamos a empezar a platicar estos temas. Nos van a dar la pauta para hablar también del sector privado. ¿Qué medidas estamos desarrollando en Microsoft? ¿Qué retos tenemos en términos de el equipo que estamos contratando? Uno de los temas que platicábamos es que se van a necesitar más de 2 millones de especialistas a nivel mundial en temas de ciberseguridad para el 2022. Y la pregunta es, ¿estamos capacitados para enfrentar esos retos? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta para despertar como empresas, como sociedad, como organización, para que no dejemos de lado este tema tan vital de la ciberseguridad? Porque bien lo platicábamos antes del panel, antes de subir, casi siempre tomamos medidas y acciones ya que sucedió algo. No estamos siendo preventivos, sino más bien estamos siendo reactivos. Entonces, la pregunta con la que inicio este panel de ciberseguridad es, Marco, ¿en dónde nos encontramos el día de hoy en materia de ciberseguridad en México? Y posteriormente, después de la participación de Marco, me gustaría que Patricia nos muestre una presentación que ha preparado para todos nosotros. Así que, Marco, platícanos desde tu perspectiva de la PGR, ¿en dónde estamos parados actualmente en temas de ciberseguridad? Muchas gracias. Bueno, a ver, México ha sido señalado como el principal objetivo, uno de los principales objetivos en la región por parte de ataques cibernéticos globales. Pero también es importante decir que a inicios de este año, la ITU hizo un análisis en materia de ciberseguridad, hizo una encuesta a alrededor de 130 países en todo el mundo y México se posicionó en el lugar número 26. El primer lugar en ciberseguridad en el continente, a pesar de que también es señalado como ser uno de los más
atacados, pero hay una lógica en este sentido. México tiene un poco más de 80 millones de usuarios conectados a Internet, es una gran densidad. Hay una economía digital importante en nuestro país. Sabemos, por ejemplo, que el fin de semana del Buen Fin hubo derramas económicas a través de ventas en línea por más de 100,000 millones de pesos. Esto se vuelve muy atractivo para los ciberdelincuentes y evidentemente van a estar tratando de hacerse llegar de estos recursos. Y así como este tipo de afectaciones, tenemos otras que no solamente van en contra del sistema financiero, sino hay otro tipo de afectaciones también de tipo social. ¿En dónde estamos? Bueno, nuestro país ha generado una estrategia nacional de ciberseguridad coordinada desde la propia presidencia, desde la Oficina de la Estrategia Digital Nacional, que se liberó el año pasado, y que a esta estrategia nos sumamos tanto la Policía Federal, la PGR, la Sedena. La Policía Federal evidentemente tiene la Policía Cibernética. En la PGR se creó esta unidad en la que hoy me toca ser titular, es la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas. Existimos desde octubre del 2017. En la defensa tienen un cibercomando, y a partir de estos esfuerzos que se vienen realizando, digamos, en la parte del gobierno, pero también en la parte de educación, hay un CERT de la UNAM. En fin, todos estos esfuerzos se están concentrando en torno al marco de una estrategia nacional de ciberseguridad que hoy a México le dan la capacidad de hacer frente al cibercrimen y a los delitos cibernéticos que están ocurriendo en nuestro país. Marco, muchísimas gracias. Qué excelente preámbulo de lo que está sucediendo, y veo que la unidad es de reciente creación. Sí, es realmente nueva. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Marco. Y ahora sí me gustaría continuar con Patricia Trujillo, como bien se presentaba, primera mujer jefa de la Policía Cibernética en México. Qué orgullo, Patricia, y qué honor tenerte. Si gustas, por favor, comenzar con la presentación que has preparado para nosotros, y de ahí empezaremos a debatir nuestro enfoque público y cómo estamos reaccionando en el sector privado a estas amenazas. Si gustan, Claro por que favor. sí, Mario. Muchas gracias. Gracias a los organizadores, y un honor poder estar con tan distinguidos panelistas. De verdad, un honor. Bueno, quiero platicar, si me ayudan con la primera diapositiva, cuál es el contexto que estamos viviendo. Sabemos que estamos siendo partícipes de una entidad co-creadora, que la mayor parte de los que estamos aquí no nacimos cuando existía este tipo de reto tecnológico. Alan Kay señala que todos los que estamos inmersos en los quehaceres de seguridad no nacimos en este quehacer, pero somos los responsables de los que sí nacieron en este quehacer de generar un estado de concienciación. ¿Qué es esto? Hacer presentes que en su vida diaria la tecnología no es una necesidad, sino es una compañera permanente e inherente al quehacer humano. Bajo estas circunstancias, es necesario llevar a efecto un nuevo planteamiento del ejercicio humano en sus diferentes labores. Hace poco tenía el agrado de platicar con el señor Beirut y les comentaba a él, a su hijo y a otras personas que nos acompañaban en corto, que son las empresas las que mueven el mundo. Y siendo las empresas las que mueven el mundo, es esencial que los criterios de ciberseguridad estén presentes. La siguiente, por favor. Y teniendo la oportunidad, la siguiente, por favor, de compartir con las 1000 empresas más importantes y recordar lo que ya hemos señalado. La siguiente, por favor. Quisiera señalarles que en el ámbito de la Policía Federal, con sus 7 divisiones, estamos conscientes que no tan solo es proteger el espacio terrestre, el espacio aéreo, el espacio submarino o la estratosfera. También tenemos que proteger el ciberespacio. La siguiente, por favor. Y en este tenor tenemos que visualizar que nuestra línea del tiempo de la inseguridad digital inicia en 1980, presenta 4 fases: la llamada era de la inocencia, la era de la complacencia, la era del cambio y esta era, que yo la llamaría la era de la responsabilidad y del eje de la socioprevención en materia de ciberseguridad. La siguiente, por favor. Sobre todo esto queremos ver a México como el Ciberméxico y reflexionar sobre el otro México. El México que no está consciente que ya estamos en una era digital, en la cual existe un ecosistema digital que podemos apreciar con un dominio impresionante de las redes sociales. En primer lugar, Facebook, inmediatamente Twitter, Instagram, Pinterest y obviamente LinkedIn. ¿Qué hacemos? Pues compramos,
intercambiamos información, estudiamos, socializamos, hacemos transferencias electrónicas y sobre todo nuestros usuarios que se han incrementado en el día a día deben de ser concientizados, que es a lo que llamamos concienciación. Existen ejemplos muy emblemáticos como el Europa, donde a través de Europol se ha creado la Agencia Europea que tiene como destino principal llevar a efecto esfuerzos mancomunados para establecer nuevos criterios en la materia de ciberseguridad. En muy pocas ocasiones podemos tener un panel de esta calidad en donde académicos, investigadores, sector privado, sector público y compañeros y hermanos de seguridad pública como la PGR y Policía Federal podemos establecer estos criterios. Quisiera dejar hasta aquí mi intervención para propiciar entonces la reflexión. ¿Ciberméxico es diferente al México actual o el México actual es diferente al Ciberméxico? ¿Y qué está pasando con la Estrategia Nacional Digital, con los nuevos modelos y de qué manera los diferentes sectores tienen que ubicar la gran responsabilidad y compromiso que tenemos para poder establecer realmente un ecosistema digital seguro en nuestro país? Gracias, Patricia. Como bien lo mencionabas, los retos no nada más le competen al sector público, a la Policía Federal, a la PGR. Es vital que también aquellos proveedores de tecnología, a las empresas, que ya me platicarán de los retos que están enfrentando en esta labor de evangelización para empezar a pasar este ADN al empresario, desde la pyme a las grandes corporaciones. Entonces, me gustaría dirigir ahora mi atención, gracias Patricia, a Ricardo Castillejo de HP. Platícanos desde el sector privado, ¿qué innovaciones se están presentando en HP para acompañar a las empresas y a las organizaciones en esta transformación que, como bien y acertadamente mencionaba Patricia, no es que vaya a venir, es que ya estamos y es vital que reaccionemos? Adelante, Ricardo. ¿Es correcto, Daniel? ¿Es correcto, Daniel? ¿Me escuchan? No. Hola. ¿Sí me escuchan ahí? No. Creo que para ahí falla el micrófono. Por ahí, por si habilitan el audio. ¿Tendrán un micrófono? ¿Listo? Micrófono. Ok. En lo que nos llega el micrófono, Ricardo, una disculpa, vamos a centrar un poquito la atención en que Sí. la participación que estamos buscando principalmente en este panel de ciberseguridad y en esta labor de evangelización es que no simplemente debemos de centrar nuestros esfuerzos en los sistemas tradicionales, en las computadoras, en los teléfonos móviles. Las vulnerabilidades que pueden suceder en materia de ciberseguridad están en todas partes. Y la segunda parte de tu participación, Ricardo, iba enfocada a Leo, que también es en este enfoque que está haciendo HP en materia de proteger a las organizaciones. También tenemos una vulnerabilidad en las impresoras, que es algo que normalmente como usuario comercial dices, ¿cómo puede existir una vulnerabilidad en las impresoras? Bueno, Leo, si gustas, por favor, platicarnos acerca de cuáles son estas vulnerabilidades, qué se está haciendo para trabajar, y esperamos el micrófono para regresar contigo, Ricardo. Sí, claro. Es correcto. Como lo mencionas, es bien importante identificar que estos dispositivos también están inmersos en toda la infraestructura que nuestros clientes están hoy en día envueltos en su negocio. Prácticamente puede ser el eslabón más difícil o más vulnerable de identificar, porque curiosamente nuestros usuarios o nuestros clientes en este momento no identifican cómo están las impresoras, debido a que lo consideran como un tema de un dispositivo que solamente está de salida. HP ha evolucionado como tal en la parte de tecnología y ahorita Ricardo nos complementará, pero hemos tenido estos niveles de seguridad a través del mismo hardware, de la misma seguridad que puede ofrecer este dispositivo, con la capacidad de poder ofrecer esta detección, protección y recuperación a través de amenazas en las cuales la trazabilidad de la información pueda ser vulnerada como tal o pueda ser recuperada de una manera a través del flujo de comunicación como tal, en ese punto muy concreto. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Leo. Una de las preguntas es que el cibercrimen está evolucionando y nosotros como proveedores de tecnología debemos de saber que, por ejemplo, en el caso del dispositivo, las amenazas van más allá del propio dispositivo per se, se encuentran en el sistema operativo, se encuentran incluso debajo del sistema operativo, encima. ¿Qué nos puedes mencionar al respecto sobre estas amenazas?
En todos nuestros dispositivos, tanto en la parte de cómputo como en la parte de impresión, tenemos estos elementos ya embebidos o incrustados en el dispositivo para poder tener esta capacidad en el mismo dispositivo de ofrecer una respuesta cuando se genera esta vulnerabilidad o este ataque como tal. Tenemos una tarjeta embebida o una tarjeta dorada que a través del BIOS me permite tener esa recuperación en un hardware que, insisto, está conectado a la infraestructura y es prácticamente uno de los puntos de acceso que me permite tener esa capacidad de penetración a todo el core de negocio de esta empresa que tenga estos dispositivos. Si bien podemos tener justamente la capacidad de proteger la operación del dispositivo, de esta impresora cuando se está teniendo esta interacción con el usuario, y por último, obviamente, visualizar qué está sucediendo con todos los datos que están en transmisión o en contacto con los distintos dispositivos que podemos tener en ese momento. Ok, muy interesante, y aprovechando que ya tienes de vuelta el micrófono, Ricardo, si gusta hacer una prueba de sonido. Esperemos. Ahí está. Seguimos igual. No sé si ya se escucha. 1, 1. Ya se Creo que escucha. ya. Perfecto. Ya. ¿Ya me Ricardo. escuchan? Fui víctima de un ciberataque. Bien, ¿qué estamos haciendo nosotros como HP México? Todos nuestros equipos obviamente están diseñados, como bien lo mencionabas, con 3 niveles de protección. Debajo del sistema operativo, sobre el sistema operativo y encima del sistema operativo. Voy a citar un ejemplo claro que podemos ver incluso en este momento. Todos hablamos de ciberataques y no necesariamente hablamos de hackeo visual. Hoy en día tenemos cámaras que tienen un zoom increíble. Ustedes tienen sus máquinas abiertas, ¿están seguros que alguien no está viendo su información? Con esos zooms de esos nuevos smartphones pueden tomar una foto de la información que ustedes tienen, hacerla grande y tener acceso a esos datos. HP, preocupado por esto, implementó en sus equipos algo que llamamos SureView. Con un simple clic puedes oscurecer la pantalla, solamente la puedes ver de frente, de lado no puedes ver absolutamente nada. Así es que las personas que acostumbraban a ayudarte a hacer la presentación en el avión, obviamente no van a poder hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque estás seguro. Es una de los ejemplos que te puedo dar. Ataques al sistema operativo, como bien lo mencionaban algunos de nuestros panelistas, existen. Pero ¿qué hay de los que no atacan el sistema operativo? De los que llegan a través del BIOS. ¿Todos están protegidos? No. HP es hasta el momento una de las empresas que tiene implementados estos sistemas de seguridad en la imagen original del equipo. Si detecta un ataque, lo identifica y lo detiene. Carga la imagen o el golden image, la imagen dorada de la máquina, para evitar este tipo de ataques. Eso es alguna de las cosas que tenemos, Daniel, que pueden ayudarnos como HP. Gracias, Ricardo. Y para concluir tu participación sobre este tema en particular, creo que las amenazas van un poco más allá. Digo, ya protegí el dispositivo, en temas del sistema operativo, ya tengo huella, reconocimiento facial, eso ha evolucionado. Pero, ¿qué pasa con algún tipo de estrategia de recuperación de dispositivos cuando incluso el que está comprometido es el propio dispositivo y ya hay un robo físico del mismo? ¿Hay alguna estrategia que se haya desarrollado? Claro, también en ese BIOS, que es lo que no puedes borrar, tenemos un agente persistente de uno de nuestros socios de negocios, que es Absolute Software, que te permite desde bloquear la máquina. Tú puedes fijar en un mapa, el que tú gustes, el lugar donde está tu empresa. Una vez que sale de ahí, el equipo se vuelve inútil, se bloquea el 99% de la pantalla y simplemente se vuelve un hermoso tabique. Pero vamos más allá, también puedes rastrearla, localizarla y con la ayuda obviamente de nuestras autoridades hasta poder recuperarla. Okay. Muy interesante, muchísimas gracias, Ricardo. Y eso es, como bien lo mencionabas, ese esfuerzo de ya logré detectar en dónde se encuentra ubicado el dispositivo. Ahora viene nuestra labor cibernética, la labor de la PGR, de la Policía Federal, para iniciar la recuperación de estos activos tan valiosos que es la información. Hoy en día no nos hacemos conscientes de que nuestros datos personales, y con mucha más razón la información que generamos en las empresas, es un activo valioso que buscan los criminales, los delincuentes cibernéticos obtener. Por ejemplo, hablábamos que en el caso de la Darknet,
hay mucha información y muchas bases de datos que están a la venta. Ya lograron hackear a la empresa, no sé, vamos a decir Patito SADCB, y su base de empleados, la base de información está ahí a la venta. ¿Para qué? ¿Con qué fines se está vendiendo esta base de datos? Que ya teniendo los nombres, los puestos, los correos electrónicos, tal vez horarios laborales, puedan hacer esquemas de fraude, esquemas de, incluso decíamos que hasta se están pagando rescates por la información. Entonces, esta colaboración sector público-privado nos tiene que llevar de la mano para la transformación del México que queremos, y me gustaría ahora centrar mi atención contigo, Ricardo Barriga. Platícanos desde el enfoque de Intel. Ya vimos todos los retos que se están presentando. Desde Intel, ¿qué acciones estamos tomando estratégicas para avanzar en materia de ciberseguridad? Bueno, muchas gracias, Daniel, y gracias a todos los panelistas aquí por acompañarnos también y al público. Y bueno, lo que estamos haciendo como Intel es precisamente desarrollar tecnologías que ayuden tanto a las empresas, así como también a las autoridades, para poder hacer frente a estos retos. Algo, por ejemplo, ya comentaba mi tocayo acerca de algunas tecnologías que están embebidos en los equipos HP, y una tecnología en específico es Intel Authenticate, que viene en los equipos HP, que habla precisamente de poder establecer diferentes niveles de seguridad. Uno de los principales retos que tenemos es el robo de identidad, por ejemplo. Entonces, a través de esta tecnología podemos tener diferentes niveles o factores para poder autentificar a una persona, o que la persona que está enfrente del equipo es la persona que debe estar. Sí, obviamente tenemos la opción del password, que una de las ventajas de esta tecnología es que se guarda a nivel de hardware, a nivel del procesador. De esta forma es mucho menos vulnerable la forma de poder accesar a esta información. Otra forma es a través de tener algo, que esto puede ser un dispositivo Bluetooth. Es decir, si yo tengo mi smartphone, pues esta se puede también volver una llave. Si mi smartphone está lejos del dispositivo, automáticamente mi equipo se bloquea. La tercera opción que tenemos es la parte biométrica, que ya puede ser la huella digital, el iris del ojo, o también puede ser incluso el reconocimiento facial a través de las cámaras que ya todos los equipos tienen. Y finalmente también la ubicación, porque si este equipo no está en el lugar indicado o en la parte que queremos que esté, y de repente sabemos que está en algún café, pues obviamente no vamos a querer que accese a nuestros servidores ese equipo, y podemos poner ahí un alto a la persona que quiera acceder. Entonces, este tipo de plataformas son las que ayudan precisamente a que las empresas tengan ese tipo de herramientas para hacerlo. Y obviamente vienen más temas y más tecnologías. Nosotros estamos hablando ya de, obviamente, el cloud, que es una realidad, donde también cuando estamos desarrollando esas plataformas o esas tecnologías pensamos en el tema de seguridad. Otro es 5G. Próximamente vamos a tener ya la capacidad de 5G, que esto va a la explosión que va a ser de todos los dispositivos conectados al Internet, o el Internet de las cosas, que es la tercera tecnología que nosotros estamos desarrollando, y donde también estamos viendo temas de seguridad. Y finalmente, una que obviamente también estamos muy inmersos en el desarrollo de esta tecnología, es la de coches autónomos o autos autónomos, que obviamente nos importará muchísimo tener seguridad para poder tener este tipo de tecnologías. O sea, ahí es donde empresas como Intel, como Microsoft, como nuestros partners de negocio, estamos trabajando en conjunto para tener esas herramientas y esas soluciones para los gobiernos, para las empresas, para las personas. Pero obviamente esto se vuelve, y voy a tomar un comentario de Patricia, se vuelve cultura. Y hay que empezar desde la empresa, desde el gobierno, desarrollando esas políticas para precisamente poder ir desarrollando esta cultura, que obviamente creo que nos falta mucho para llegar a donde deberíamos estar. Excelente participación, muchas gracias, Ricardo. Y lo que rescato es este nivel de seguridad multifactor que bien mencionabas. Tenemos que agregar capa tras capa para asegurarnos que nuestra información está protegida. Entonces, en secuencia de orden de lo que queremos para este panel de ciberseguridad, me gustaría centrar esta atención en qué esfuerzos estamos tomando como autoridad. Por ejemplo, ya vimos las soluciones que son preventivas, pero ¿qué medidas estamos tomando ya como autoridad para empezar a atacar estos problemas? Después iré contigo, Marcos, y contigo, Patricia.
después de analizar cómo está la situación de estos retos, me gustaría ver el sector de la consultoría, muy importante con David, y a nivel Latinoamérica con Jimena, para que empecemos a aterrizar, porque en Microsoft también estamos desarrollando muchísimas estrategias para no nada más México, sino extenderla a cada vez más países. Entonces, así vamos en el orden de ideas. Si quieren ir complementando las ideas de algunos otros panelistas, son bienvenidos. Así que, Marcos, platicábamos antes del panel, Daniel, algo que sí necesitamos saber es cómo puedo actuar yo, cuál es mi campo de acción para darle seguimiento a una demanda de un tema de ciberseguridad, un delito cibernético, porque es importante saber ustedes como autoridad qué necesitan que nosotros desarrollemos, ya no lo veamos desde el punto de vista tecnológico, sino jurídico, que puede servir hasta como una evidencia para decir, sí, aquí tenemos, no sé, la prueba o la prueba del delito de que se llevó a cabo un crimen cibernético. Entonces, necesitamos un poco de orientación si nuestras estrategias, que no nada más son preventivas, ayudan. ¿Cómo está este desarrollo de investigaciones, Marcos? Platícanos un poco. Bueno, te puedo platicar algo que hemos visto en algunos de los casos que hemos manejado a lo largo de este año, particularmente con el sector financiero, que es donde hemos tenido algunos casos muy relevantes. Si bien cuentan con estrategias de ciberseguridad, tienen DRPs, en el momento en el que ocurre algo, la reacción no es la adecuada. Nos hemos topado con que muchas veces, cuando llegamos al lugar de los hechos, al site en el cual fueron afectados los servidores de alguna empresa, ya no hay evidencia, porque todo fue manoseado. El área de soporte técnico o el área de tecnologías de la información, con el afán de restablecer los sistemas, lo que hace es dañar nuestros esfuerzos como sector privado son suficientes, qué nos está faltando, qué necesitamos
empezar a aplicar. Después vamos a hablar con el consultor y naturalmente adelante, Patricia. En este sentido, debemos ubicar de manera clara, primero, cuál es el diagnóstico actual de la empresa, de qué manera la empresa se puede comparar con otras empresas que han sido o que tienen gran riesgo para ser atacadas, bajo qué criterios me manejo, cuál es la cultura de cibercivismo dentro de mi propia entidad. Mis directivos, mis fuerzas básicas, mis analistas conocen que con el simple hecho de estar en contacto en una red abierta puedo ser objeto de un ataque que encripte completamente mi información. Sé y conozco cuáles son los indicadores internacionales de ciberseguridad, ubico cuáles son los índices y en base a ese primer diagnóstico reiterar una visión homologada para que todas las empresas tuvieran un frente común en el cual participáramos de forma sustantiva y adjetiva tanto el sector privado como el sector público y no olvidar ni dejar atrás a lo que es la academia y los centros de investigación. Gartner señala de una manera muy puntual que 6 de cada 10 empresas tienen un experto en ciberseguridad y esto es una alerta fuerte. Y algo más para cerrar mi participación es que es importante visualizar los modelos homologados que existen ya para el quehacer de la ciberseguridad, como el que tenemos en el área de la Policía Federal, que no quedó nada más en un modelo, sino en un informe cibernético y sobre todo en la creación de un comité. En pocas palabras, la cibersocialización, la ciberinvestigación y la ejecución de 3 palabras: higiene digital, resiliencia digital y sobre todo la cultura en el cibercuidado. Nos llevamos muchísima tarea, Patricia, Sí. y ojalá y y nos estamos diera. dispuestos completamente a apoyarles. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Aquí vemos la labor que tenemos de ir transformando a las organizaciones. David, algo que me llamaba muchísimo la atención antes de nuestro panel era que me decías, Daniel, uno de los datos curiosos es que de las 100, del 100% de las empresas que nos contratan en código verde para hacer estas pruebas de penetración, pen testing por su nombre en inglés, del 100% que nos contrató para hacer esas pruebas, logramos, ustedes como Código Verde, hackear el 100% de estas empresas. Empieza a reflejar estos números de Patricia. ¿A qué retos te has enfrentado como consultor, David, en este tema de ciberseguridad y llevar esta labor de evangelización? Adelante. Gracias. Pues mira, yo empezaría conversando acerca de los retos que están enfrentando las organizaciones para tener una seguridad informática robusta. Y el primero tiene que ver con no un problema técnico, es un problema de management dentro de las organizaciones, y es que generalmente no están gestionando el riesgo de las tecnologías de la información de acuerdo a las mejores prácticas reconocidas internacionalmente. Entonces, de ahí partes. En esta misma semana se acaban de publicar en el Diario Oficial de la Federación una nueva normativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para las entidades crediticias. Y básicamente lo que ese documento dice es, hagan la tarea de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. Y lo que vamos a ver es que durante el próximo año vamos a tener una mayor actividad en este tema, en ese sector, y posiblemente una de las causas más importantes por las cuales se está dando esa publicación esta semana es porque recientemente hubo un incidente de más de cientos de millones de pesos, por ponerlo así. Yo le diría a los que están aquí presentes, que nos están escuchando, que no están en el sector financiero, no se esperen a que tengan un incidente de cientos de millones de pesos. Háganle más caso aquí a
a nuestra invitada de honor, a Patricia, que nos dice, a ver, necesitan ustedes generar otra cultura. Comentaba ahorita el compañero que cuando llegan ellos a tratar de obtener la evidencia para hacer la investigación forense digital, se encuentra con que ya fue estropeada, o es inexistente, o ya fue trabajada de una forma que ya no te da certidumbre en el resultado que vayas a tener en la investigación. Nosotros también nos hemos topado con ese caso. Y luego, muy curioso, a veces nos hablan empresas que tuvieron un incidente y pues nosotros con toda urgencia ya tratamos de empezar y todo, y les preguntamos, ¿cuándo fue el incidente? Hace 6 meses. No, bueno, hacemos investigación forense digital, no arqueología. O sea, entonces, esa desconexión de por qué no hay gente preparada que cuando haya un incidente actúe de la manera correcta. ¿Por qué eventualmente se dio el incidente? Bueno, se da el incidente porque tienes vulnerabilidades. ¿Y por qué no vulnerabilidades? ¿Por qué existen las vulnerabilidades? Porque no estás gestionando tu riesgo de TI. ¿Y por qué no lo estás gestionando? Porque no se ha pensado eso en la más alta dirección. Entonces, el reto hoy en día, el principal, es que la alta dirección asuma la responsabilidad de gestionar el riesgo de TI. Sí, eventualmente lo va a delegar en quien lo tenga que delegar, y una vez que ya eso esté en orden, las demás cosas empiezan a caer por su propio peso. Por ejemplo, alguien pudiera pensar que no es necesario tener tanta protección en los equipos de cómputo personales. Y bueno, se respetan todas las ideas, pero yo diferiría, porque si en nuestro quehacer, cuando nos contratan las empresas, en el 100% de los casos, de cientos de pruebas de penetración, y estamos por cumplir 10 años en la empresa, todavía no hay una sola empresa que haya detenido a nuestro equipo técnico. Entonces, eso significa que en México y en América Latina, cualquiera con el nivel técnico que tiene código verde o superior puede hackear a las empresas. Y cierro nada más dándote un caso muy particular, en donde al conocer las características de seguridad de los equipos HP, pues me di cuenta que ese ataque hubiera podido ser detenido. Nos contrata un cliente para que nosotros revisemos la aplicación que se usa en las asambleas de accionistas, en donde el director general está viendo en una pantalla cuántas acciones ya fueron depositadas y si ya se tiene el quórum legal para celebrar la asamblea. Pues esa aplicación la pudimos hackear y podíamos modificar los porcentajes, podíamos dar de alta o de baja eventualmente a otros participantes. Vaya, pudimos habernos casi colado con mayoría para poder votar ahí en la asamblea, en pocas palabras. Y eso era algo que eventualmente pudo haberse detenido con los controles, como los comentaban hace un momento, que te detienen el malware, que te detienen ese software que luego te permite sacar una sesión, etcétera. Entonces, empecemos primero por las direcciones generales. Que las direcciones generales empiecen a conocer un poco más de la gestión del riesgo de TI. Cuando eso ya quede resuelto, va a quedar perfectamente lógico, perfectamente va a estar entendido que hay que tener protegidos los equipos de cómputo, que hay que tener protegidas las impresoras, que hay que tener protegido todo el resto de la infraestructura. Muchísimas gracias, David. Y justo doy el pie a Latinoamérica. Jimena, la verdad es que sí, ahorita platicamos de México, pero ¿qué está haciendo Microsoft? Tengo aquí que estás como directora de propiedad intelectual y seguridad digital para América Latina de Microsoft. Así es. Entonces, la verdad es que es importante saber qué estamos haciendo desde Microsoft a nivel Latinoamérica para hacer frente a estos retos. Si gustas, y la aprovechamos para la conclusión. Adelante, Jimena. Vale, muchas gracias. Pues más que de Microsoft, acá en este panel hemos tocado un aspecto importantísimo y es el tema de corresponsabilidad.
Creo que los desarrolladores de software, desarrolladores de hardware, invertimos sumas importantísimas en generar características que protejan a nuestros usuarios, porque al final nuestros usuarios no van a utilizar tecnologías en las que no confían, tan fácil como eso. La doctora Patricia hacía referencia a los temas de ciberresiliencia, ¿no? Es un tema, la resiliencia es un tema que es la capacidad de recuperarse de la mejor manera cuando ocurre un incidente. Y eso es a lo que todos tenemos que apostarle. 90%, perdón que mi micrófono está causando algo de interferencia, 90% de las intrusiones empiezan por hacer clic en aquel mensaje que no debimos hacer clic. Y pues ¿eso qué es al final? Pues los humanos somos el eslabón más débil de la cadena. Entonces, un poco la invitación que quiero hacer es todas las empresas de tecnología, las autoridades hacen unas investigaciones espectaculares, tienen centros de investigación cibernéticos, de monitoreos increíbles, pero de nada sirve si no entendemos que nosotros mismos estamos expuestos. Un poco lo que decían, pues salió la regulación de la comisión de la CNBB recientemente, y pues creemos que tuvo mucho que ver los ataques financieros que se mencionaban, Chile igual, Perú también. Todos estos gobiernos han sufrido ataques y han salido regulamentaciones posteriores. Y un poco la invitación que nos hacía la doctora Patricia es, pues no esperemos a que esto pase, no esperemos a tener millones de pérdidas para hacerlo. Vuelvo un poco a lo que mencionaba al principio, inversiones millonarias por parte de todas las empresas de tecnología para que desde el desarrollo de los productos podamos tener características de seguridad que protejan a nuestros consumidores. Pero desafortunadamente nos hemos dado cuenta que cuando ocurren los ataques y vamos a ver si tenían activadas estas características de seguridad, no los tienen. Tan fácil como un ejemplo de Microsoft, el sistema operativo Windows 10 tiene instalado un antivirus gratuito y tan solo tienen que hacer clic para activarlo. Nos damos cuenta que muchas veces no lo utilizan y pues es como utilizar, ¿no? Tener el mejor cinturón de seguridad en un coche y no utilizarlo. Entonces, creo que es un tema de corresponsabilidad. La ciberseguridad o la seguridad digital, más que la ciberseguridad, depende de desarrolladores, consumidores, entidades públicas, pero simplemente entender que somos vulnerables. 80% de los clientes de Microsoft esperan ser atacados y tan solo el 20% de sus directivos tienen políticas de ciberseguridad implementadas. Entonces hay una dicotomía allí. Entonces pues son temas que no son de México, son de la región. Claro. Jimena, muchísimas gracias y nos falta vida para terminar de hablar de ciberseguridad. Adelante, mi estimado. Me encanta con lo que mencionabas, Jimena, porque justamente ata muy bien, así como en el panel de TICS, Felipe Labé mencionaba que para habilitar la sociedad digital el punto clave eran las personas. De igual manera para la ciberseguridad, tú lo cierras muy bien diciendo, pues podemos tener todos los mecanismos, pero si las personas no contribuyen a resguardar justamente los datos y a no dar ese clic en esa imagen, o ese todo, etcétera, pues entonces no hay sistema que pueda detener un ataque a nuestra vulnerabilidad. Perfecto, bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, tristemente no va a haber oportunidad de preguntas y respuestas, pero les agradezco muchísimo. Daniel Medina, Ricardo Castillejo, Leonardo Oropesa, Jimena Mora, Ricardo Barriga, Patricia Trujillo, David Taboada y Marco Rosales, muchísimas gracias. Y bueno, pues pasemos a la foto. Gracias. Muchas gracias. Sí, les pido para acá. Viendo para allá. Como soy la pequeñita, no hay problema. Ah. Soy la más pequeñita. Déjame balancearme.
Perfecto, pues muchas gracias. De nuevo, gracias a todos. Mucho gusto, ¿eh? Gracias y felicidades. Al contrario, gracias. Gracias. Sí, si quieres aquí déjamelo.